Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En la clase de hoy vamos a ver interacciones, incompatibilidad y estabilidad de los medicamentos. Para comenzar vamos a definir lo que son las interacciones medicamentosas. Implican la modificación de los efectos de un fármaco cuando se administra conjuntamente con otro. Esta modificación lo que puede hacer es potenciar, ¿sí?, o ser antagonista. Otra definición que podemos encontrar es que es interacción medicamentosa, perdón, es un efecto nuevo o indeseado que aparece después de la asociación de al menos dos fármacos. Lo más importante es cómo detectarlas y cómo evaluar su magnitud, ¿sí? Es decir, si hay manifestación clínica, ¿cómo la puedo diferenciar? Si es por un efecto causado por la propia interacción o por la respuesta al medicamento o por la evaluación o complicación de la enfermedad. ¿Mm? Entonces, los dos aspectos más importantes que para poder discernir si existe o no una interacción medicamentosa son el factor de tiempo, es decir, entre la asociación entre el efecto clínico y la adicción del medicamento y obviamente la búsqueda de información bibliográfica, que para nosotros serían los vademecum. Los vademecum es donde uno puede sacar información de qué tipo de medicamento se puede administrar conjuntamente, cuando hay un medicamento que necesito diluirlo, cuál es la solución que voy a utilizar. Existen factores de fármacos de riesgo, ¿sí? Que son pocos fármacos con riesgo de inducir interacciones clínicamente significativas, pero todos ellos tienen un valor intrínseco elevado, es decir, que suelen ser muy eficaces. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se usan en lo que son los procesos vitales de la vida, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que tienen problemas de coagulación va a recibir un anticoagulante para pacientes con problemas respiratorios cardíacos. Em, Todos ellos son muy importantes, pero tienen un margen terapéutico reducido, es decir, que las dosis terapéuticas y la dosis tóxica están muy próximas. Recuerden que cuando hablamos de dosis terapéuticas es cuando uno administra un fármaco y alcanza la concentración ideal para que se mantenga a nivel, digamos, plasmático, ¿sí? Entonces, cuando se producen pequeñas modificaciones, digamos, en la administración de este fármaco, y esto produce pequeñas variaciones de la concentración a nivel plasmático, puede traer problemas de toxicidad. Por ejemplo, los anticoagulantes como la warfarina, los antiarrítmicos como la digoxina, los antipilépticos como por ejemplo el fenobarbital, fenitoína, antibióticos, sobre todo la vancomicina que es nefrotóxica, ¿sí? Uno de los efectos que puede encontrar. Y los pacientes de riesgo, ¿quiénes son? Obviamente los ancianos porque tienen una gran cantidad de medicamentos que tienen prescriptos, los pacientes que tienen afección, todo lo que es la capacidad de eliminación de los medicamentos, sobre todo lo que es la eliminación de los medicamentos, como los pacientes con insuficiencia renal, todo lo que es a nivel cardíaco, ¿sí? A nivel hepático, recuerden que también el proceso de la metabolización es a nivel, también se produce en el estómago y en el hígado, ¿sí? Y obviamente los pacientes con HIV. Hay distintos tipos de interacciones medicamentosas, ¿sí? Hay tres tipos: las físico-químicas, las farmacocinéticas y las farmacodinámicas. Las interacciones físico-químicas, ¿sí?, son las incompatibilidades de los fármacos que suceden en la preadministración, ¿sí?, de dos medicamentos. Es cuando se administran medicamentos que pueden ser por vía parenteral, en el mismo suero o en I. Entonces, por eso es muy importante que hay que consultar la bibliografía y tener en cuenta las concentraciones, los sueros, las incompatibilidades. O sea, debe asegurarse una correcta disolución, ¿sí?, o preparado de, de la medicación, y para poder visualizar y detectar si hay algún tipo de precipitados, un cambio en el color, etcétera. Las interacciones fármaco cinéticas son las que afectan todo lo que es el proceso de absorción, distribución, metabolismo, excreción, ¿sí? La mayoría de las interacciones
entre medicamentos sucede durante el proceso de metabolización o eliminación, de modo que siempre tiene lugar a nivel hepático o renal, pero también puede haberse, digamos, interacciones durante los procesos de absorción y distribución. En la parte de absorción, recuerden que cuando uno administra un medicamento por vía oral, se disuelve para que pueda atravesar el epitelio intestinal y llegar al torrente sanguíneo. Y recuerden que el intestino delgado es el principal órgano donde se produce la absorción de los fármacos, porque tiene mayor superficie que el estómago y aparte porque está muy bien irrigado, ¿sí? Entonces, el paso del fármaco se produce a través de la mucosa intestinal por difusión pasiva, que obviamente va a depender de su peso molecular y del pH de intestino. Entonces, cualquier alteración de estas características puede también producir o condicionar, mejor dicho, la absorción de medicamentos y por lo tanto causar una interacción, ¿sí? Entonces, las interacciones en todo lo que es la parte de la absorción puede producirse en el lumen, que sería la luz de, digamos, el interior, en la pared intestinal, en lo que es la alteración de la movilidad gastrointestinal y en la flora bacteriana, ¿sí? Bien. En el lumen, o sea, en la luz, se produce porque hay una alteración de la solubilidad de los medicamentos, por lo tanto van a afectar la absorción, ¿sí? Siempre en general son debido a reacciones físico-químicas como la quelación. Para los que no saben lo que es la quelación, es una reacción química entre ciertas moléculas que se unen a átomos metálicos, por ejemplo, el calcio, el hierro. Entonces, por eso hay que evitar que se administren los fármacos 2 horas antes o 6 horas después de los alimentos. Un ejemplo es fibra y digoxina, fibra y la levotiroxina, ¿sí? Otros, por ejemplo, un antiácido y una quinolona, ¿sí? En la pared intestinal sucede tras la administración de medicamento que es lesivo, que altera entonces la mucosa y por lo tanto altera lo que es la absorción de medicamentos o alimentos. Un ejemplo de esto son los pacientes que están con tratamiento de quimioterapia y se le tiene que dar fenitoína y digoxina. En lo que es la motilidad gástrica, en general los fármacos y los alimentos se absorben en lo que es la parte alta del intestino delgado, como dijimos anteriormente. Entonces, acá tiene que ver más que nada con los medicamentos o alimentos que disminuyen el vaciado gástrico, por ejemplo, los anticolinérgicos, y que esto pueden lentecer lo que es la absorción de otros medicamentos e incluso favorecer la degradación en el estómago de los medicamentos ácidos sensibles. ¿Mm? Bien. En lo que es, y por último, en la flora bacteriana, ¿sí? Cuando uno utiliza antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, la amoxicilina, el meropenem, la piperacilina, ¿sí? Estos pueden alterar la flora bacteriana y por lo tanto afectar lo que es la biodisponibilidad de otros fármacos, como es en el caso de si un paciente tiene digoxina, ha indicado digoxina y además está recibiendo anticonceptivos orales. Bien, en la parte de la distribución, la mayoría de los fármacos se distribuyen por el cuerpo, como dijimos al principio en la primera clase, a través de proteínas plasmáticas y la más abundante es la albúmina. Entonces, si un paciente está desnutrido, no va a tener albúmina, por lo tanto también se va a ver afectado en la interacción, ¿sí? En los pacientes con insuficiencia hepática o renal y también los pacientes con infarto de miocardio. A mi nivel de metabolismo, la mayoría de los fármacos son metabolizados en el hígado por el citocromo P450, ¿sí? Que esta enzima lo que hace es cataliza sobre todo las reacciones de oxidación y se encuentra en lo que es el retículo endoplasmático del hepatocito. Pero este citocromo tiene una isoenzima que es la que se encarga de la metabolización de casi la mayoría de los fármacos. Y que hay algunos fármacos que inhiben
¿sí? Completamente esta enzima, incluso en cuando hay concentraciones muy bajas, como por ejemplo la eritromicina, la claritromicina. ¿M? A ver, cuando yo hablo de que puede inhibir, no significa que no se les puede dar a estos pacientes, sino que van a ir acompañados de otros que eviten este tipo de interacciones. Y obviamente la parte de lo que es la eliminación, ¿por qué? Porque el riñón tiene un papel muy fundamental en lo que es la excreción de fármaco. Las interacciones a nivel renal son particularmente importantes cuanto más del 30% del aclaramiento de fármacos se realiza a través del riñón. Y lo más importante es que hay algunos medicamentos, ¿sí? Sobre todo cuando tienen un efecto nefrotóxico, ¿sí? Que puede producir daño en lo que es el filtrado glomerular. ¿M? Bien. Entonces, dijimos interacciones físico-químicas, y dijimos las interacciones farmacocinéticas, ¿sí? Que tienen que ver con todos estos cuatro procesos. ¿M? Vamos a ver las interacciones farmacodinámicas, ¿sí? ¿Qué significa? ¿M? Que después, que, mejor dicho, ¿a qué hace referencia más que nada? Aparecen cuando el efecto de un medicamento es modificado por la presencia de otros medicamentos en el organismo humano. ¿M? Y hay diferentes tipos de mecanismos. Pueden ser que hay una actuación sobre el mismo receptor, por ejemplo, que sean agonistas beta 2 y beta bloqueante. Pueden ser por efectos indirectos sobre los receptores, por ejemplo, beta bloqueantes de insulina o hipoglucemiantes orales. Pueden ser por sistemas de transporte celulares, antidepresivos y antihipertensivos. Y pueden ser por alteraciones de fluidos o electrolitos, ¿no? Asociación de diuréticos y corticoides. Bien. Esto es una tabla o como un ejemplo como para que vean qué pasa cuando uno combina, o sea, cuando uno administra un medicamento y el paciente ya está recibiendo un medicamento en forma, digamos, rutinaria. Cuando, por ejemplo, tengamos acá, se combine, digamos, anticoagulantes como heparina más ácido acetil salicílaco, ¿cuáles son los efectos que uno puede producir? En este caso puede aumentar el riesgo de sangrado. Cuando doy heparina más antineoplásico puedo producir una trombocitopenia. Cuando doy corticoides y más diuréticos puede haber una alteración de los hidratos de carbono. ¿Sí? Esto es un ejemplo de cómo la combinación de algunos medicamentos pueden producir una interacción farmacodinámica y producir un efecto en el paciente. Bien, también hay interacciones entre medicamentos y alimentos, ¿sí? Es frecuente que la administración de medicamentos por vía oral se haga coincidir con los horarios de comida, ¿sí? Esto tiene ventajas y desventajas. Por un lado, las ventajas que mejora la deglución y cumplimiento terapéutico, ¿sí? Si uno le dice administrar cada, digamos, este medicamento a la hora del almuerzo, disminuye la intolerancia gástrica, sobre todo cuando uno administra los AINES, y en algunos casos puede mejorar la absorción, ¿sí? Y la acción de los medicamentos. Un ejemplo es la griseofulmina, que es el Grisobin. Este es un medicamento que actúa sobre, su acción es más que nada sobre infecciones de la piel. ¿M? Y en los alimentos grasos, por ejemplo, y con la betalol. El inconveniente es que podemos tener intervalos de administración irregulares, porque uno si le dice que al paciente que lo administre durante el almuerzo puede ser un día a las 12, otro día a la 1 de la tarde, otro día a las 3 de la tarde. Y también pueden producirse interacciones medicamento-alimento, ¿sí? Y estas interacciones medicamento y alimento son bidireccionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por un lado puede alterar el estado nutricional de la persona y también puede producir la tolerancia o afectar lo que es la tolerancia y la seguridad del tratamiento farmacológico. ¿Esto qué quiere decir? Si el paciente tiene
por ejemplo, con respecto al estado nutricional, respuesta a los fármacos, en el primer caso, si la malnutrición puede producir cambios gastrointestinales hepáticos y de modo que puede, por lo tanto, la respuesta terapéutica no ser la adecuada, ¿sí? Y como la seguridad del fármaco también se van a ir modificadas. ¿M? Y por el otro lado, el medicamento que le puede producir, digamos, eh, al estado nutricional, ¿sí? Por ejemplo, sobre el estado nutricional del paciente, ¿sí? Hay algunos medicamentos que producen lesión de la mucosa, ¿sí? Hasta puede producir alteraciones en la motilidad intestinal, ¿sí? Un ejemplo de estos son los citostáticos que causan náuseas, vómitos, diarrea, ¿m? Y otros pueden ser los antidepresivos que hasta inclusive pueden haber aumento del peso. ¿M? Entonces, hay también distintos tipos de interacciones medicamentos-alimentos, que son interacciones físico-químicas, interacciones farmacocinéticas y las interacciones farmacodinámicas. Las interacciones físico-químicas son las que suceden entre los alimentos y medicamentos, de forma que puedan alterar lo que es la absorción y por lo tanto modificar la farmacocinética. Entonces, por ahí hay que administrarse en ayuna, 1 hora, 2 horas antes o después de lo que es la nutrición enteral. ¿M? Las farmacocinéticas son las más abundantes. Los alimentos pueden alterar lo que es la farmacocinética normal, ¿sí? Todo lo que es, dijimos anteriormente, la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Pueden ser por mecanismos de la barrera de dificultad que dificulta el contacto, cuando una comida puede actuar como barrera física y afectar la absorción activa o pasiva, por ejemplo, la fibra y la digoxina. Puede ser por un retraso del vaciamiento gástrico, ¿sí? O aumento de la motilidad intestinal, ¿sí? La presencia de comida en el estómago puede producir un retraso en el vaciamiento gástrico, sobre todo cuando son comidas ricas en grasas. Puede ser también por una alteración en el pH. También pueden estas alteraciones afectar lo que es la capacidad de disolución de los medicamentos y por lo tanto alteran su absorción. Pueden ser por formación de complejos insolubles, ¿sí? Lo que les dije anteriormente del proceso de quelación, la unión de ciertas partículas con átomos de hierro, calcio. Y también puede ser por competencia con transporte activo, ¿sí? Y lo que es las interacciones farmacodinámicas, tenemos por un lado alimentos que pueden contrarrestar la acción de los medicamentos. Un ejemplo son los derivados de la vitamina K y los anticoagulantes orales, ¿sí? Todo alimento rico en vitamina puede contrarrestar lo que es la acción de los anticoagulantes orales, ¿m? Ya que estos medicamentos actúan como antagonistas de la vitamina K. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recomendar a los pacientes que están tratados con anticoagulantes orales que no coman alimentos o ingieran alimentos que tengan alto contenido de vitamina K. Y por el otro lado, pueden haber alimentos que potencian la acción de los medicamentos. Ejemplo, alimentos en potasio y pacientes que están recibiendo espirulactona. Entonces, las dietas ricas en potasio y un diurético ahorrador de potasio, como es la espirulactona, puede producir hiperpotasemia. ¿M? Em, Otro ejemplo son alimentos ricos en magnesio y pacientes que están recibiendo un relajante muscular. El magnesio por sí solo ya tiene una característica de producir relajación muscular y por lo tanto, si encima el paciente está recibiendo un relajante muscular, va a potenciar más la acción. ¿Sí? Estas son cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de interacciones medicamentos-alimentos. Uno tiene que ver con todo lo que pueden producir a nivel de lo que es la absorción, metabolización, excreción, y también que algunos alimentos pueden potenciar, ¿sí? A los medicamentos que uno está recibiendo o contrarrestar la acción. Bien. Ahora bien, este tema es muy importante, ¿por qué? Porque es donde nosotros como enfermeros
y enfermeras actuamos en lo que es la preparación de los medicamentos. ¿Qué es la incompatibilidad entre medicamentos por vía intravenosa? Cuando hablamos de incompatibilidad, se refiere a los fenómenos físico-químicos que pueden ser dependientes de la concentración o bien del equilibrio ácido-base y producen en cambio en el estado, ¿sí?, físico-químico de la sustancia, ¿sí? A veces la incompatibilidad puede ser visible y se manifiesta por la aparición de un cambio que se ve, como se precipita, se pone más turbio o cambio de color o la viscosidad. Y algunas veces las incompatibilidades no se detectan tan fácilmente. Hay dos tipos de incompatibilidades, físicas o químicas, ¿sí? En general, las compatibilidades física y química están relacionadas con lo que es la alteración de la solubilidad o con el container, ¿sí? Entonces, pueden producirse incompatibilidades farmacológicas entre los fármacos y las soluciones utilizadas como diluyente, entre dos fármacos, ¿sí? Cuando se mezclan juntos, ¿sí?, en una misma línea de infusión o se administra en forma sucesiva, pero dentro de la misma línea de infusión, ¿sí? También las incompatibilidades producirse entre el fármaco y ayudante, que son los tapones, el estabilizador disolvente, y los fármacos y los materiales de envase endovenosos, ¿no? Los que se utilizan para administrar ese fármaco, por ejemplo, el PVC o algún dispositivo médico que pueda afectar lo que es la naturaleza del material. Entonces, la presencia, o sea, digamos, accidental de estos productos tóxicos y de precipitación puede ocasionar varias consecuencias negativas al paciente. Por un lado, producir daño de los productos tóxicos. Si hay incompatibilidad y no lo vemos, pero adentro puede producirse el émbolo de partículas por cristalización y separación. Por otro lado, puede irritar, digamos, lo que es la piel, la parte de tisular, por los cambios del pH. Y también, obviamente, la terapéutica va a fracasar. El grado del daño va a depender principalmente del estado del paciente, o sea, la edad, el peso, la gravedad de la enfermedad, un montón de cosas. ¿Y qué tipo de fármaco estoy administrando? ¿Sí? Em, y las más graves suelen sucederse, más que nada, en los pacientes, obviamente en los ancianos, pero en los más pequeños, en los neonatos y en los pacientes pediátricos. Bueno, esto que les muestro acá es una tabla donde uno puede ver, ¿sí? En todos los servicios debería haber unas tablas donde habla de cuando yo voy a administrar un fármaco, y saber cuáles son las compatibilidades, ¿sí? Donde tiene cada color, dice si es compatible, si es incompatible, no aprobado o variable. Donde yo, de acuerdo, por ejemplo, si a un paciente le voy a administrar, vamos a elegir fentanilo, una infusión continua de fentanilo, y en ese momento me indican que le voy a dar, no sé, omeprazol, bueno, yo lo que voy a buscar es el fentanilo, me voy a guiar con el omeprazol, ¿sí? Y me dice que no está aprobado. Por lo tanto, voy a tener que optar por o colocar otra vía, si está pasando por una infusión, por una vía central, y administrar el omeprazol, si es por endovenosa o si es por vía oral, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de las compatibilidades en I? Es que la administración en I consiste en la preparación de los fármacos requeridos cada uno en una bolsa de infusión distinta, en su solvente, dilución y concentración óptima, con una velocidad de administración que puede estar regulada por una bomba o por un goteo independiente, pero que confluyen en un pequeño tramo final en una única vía, en la cual libera los fármacos al torrente sanguíneo, ¿sí? La posibilidad de interacción en ese tramo es muy reducida, ya que el periodo de tiempo en el que están mezclados los fármacos es muy pequeño, aún así pueden haber incompatibilidades y estas han sido bastante estudiadas, ¿sí? Cuando hablamos de compatibilidades, sí es un paciente que tiene una vía de acceso a través de una llave NI, o sea,
un prolongador en I, donde está pasando por un lado una infusión de un determinado medicamento con su disolvente y otro, ¿sí? Que en algún momento van por la misma línea, pero terminan con confluyen en el mismo torrente sanguíneo. Entonces, para evitar estas incompatibilidades graves y garantizar que el tratamiento del paciente sea seguro, hay que hacer varios diferentes procesos. Primero, obviamente, comprobar a la compatibilidad mediante la literatura, o sea, vademecum, ¿sí? Debe haber protocolos, materiales de información. Eh, Evaluar y elaborar protocolos, como dije anteriormente, para evitar la mezcla de medicamentos, indicando que deben administrarse por separados. La etiqueta individual para cada preparación, donde dice el fármaco, la concentración, el nombre del paciente. La separación de las dosis de los fármacos por tiempo y lugar. Esto puede incluir el lavado de sistema de infusión con una solución intravenosa neutra antes de la aplicación del otro. Si no tengo otro acceso, bueno, lavo y después luego aplico. Utilizar, digamos, codificación, digamos, de colores, separar los fármacos, identificarlos claramente para evitar incompatibilidades y compatibilidades, ¿sí? Cuando yo estoy administrando varios medicamentos en una misma línea de infusión, distinguirlos. Y también eh, comprobar coherente de los modos alternativos de por ahí administrar o del uso de catéteres que tengan voltios múltiples lumen, ¿sí? Si veo que es un paciente que va a recibir bastante tratamiento intravenoso de antibióticos, infusiones muy graves, optar que cuando se le coloque un catéter central, utilizar los de varios lumen. Y también los usos de filtros, como acá vemos, ¿sí? El uso de filtros apropiados en líneas que pueden lo que hacer es reducir el ingreso al torrente sanguíneo de partículas que puedan resultar incompatibilidad, perdón, de medicamentos. Los filtros en líneas que son capaces de retener las partículas sólidas de al menos 0,2 microgramos. Y entonces, bueno, evitar o disminuir las incompatibilidades. Bien, con respecto al almacenamiento y conservación, hay efectos o factores ambientales que pueden modificar o pueden actuar, interactuar sobre los medicamentos. Uno es la temperatura, la otra es la luz, que puede ser solar o artificial, la humedad y las condiciones de higiene. La temperatura, bueno, los medicamentos que necesitan congelarse se deben almacenar en el freezer entre -15 grados y a 0 grados centígrados. Los que requieren ser refrigerados solo en la heladera entre 2 a 8 grados. Los medicamentos que se deben conservar en un lugar fresco tienen que estar a 8 a 15 grados y los medicamentos que se deben conservar a temperatura ambiente de 15 a 30 grados, como por ejemplo el hierro o el ácido fólico. Con respecto a la luz, para que un medicamento conserve sus propiedades debe ser almacenado en condiciones ambientadas controlables. Importante proteger a los medicamentos de la exposición directa de la luz. Algunos medicamentos son fotosensibles. La humedad, es importante observar que el lugar destinado al almacenamiento no sea húmedo. ¿Por qué? Porque la humedad, al igual que las altas temperaturas, puede afectar la característica de los medicamentos y obviamente crecimiento de hongos y mohos, favorecerlos, ¿no? Y las condiciones de higiene, todo lo que es el polvo, la suciedad y el humen, favorece el que el medicamento se contamine. Entonces, la presencia de plagas hay que combatirlas y por eso tiene que estar en un lugar limpio y fresco. ¿Cómo conservar en forma adecuada los medicamentos? Bueno, acá en la parte de la que es remedial el Ministerio de Salud, hay unas condiciones o características de cómo almacenar los medicamentos. Tienen que estar separados por lote y vencimiento, hay que revisarlos periódicamente, deben estar ordenados por orden alfabético, ¿sí? Dejar espacio entre cada medicamento, ¿sí? Y lo que es el área que dije anteriormente, que tiene que estar en un área limpia, seca, ventilada, no tiene que haber luz, y es muy importante esto de, digamos, ordenar
digamos, porque hay algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos endovenosos, que por ahí los envases son muy similares. Entonces hay que identificarlos correctamente. Hay una clasificación, ¿sí?, del ATC, ¿sí?, que se utiliza, es un índice de sustancia farmacológica de medicamentos organizada según grupos terapéuticos. Este sistema fue instituido por la OMS y el código lo que hace es recoger el sistema u órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico y las indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco. Sí, es como una clasificación. Si tenemos un grupo terapéutico de los cuales actúan a nivel sistema cardiovascular, colocarlos en color rojo. ¿Sí? Es como una clasificación de los fármacos. Y acá, para ya ir terminando, le doy como un ejemplo de un caso clínico en cómo ustedes tendrían que, digamos, pensar cuando un paciente tiene un tratamiento múltiple o es un paciente complejo donde uno le tiene que administrar muchas medicaciones o mucha terapia de infusión endovenosa, ¿sí? Por ejemplo, es un recién nacido, ¿sí? ¿Por qué elegí neonato? Porque dijimos anteriormente que los que mayormente son más propensos a que el daño sea bastante grave son los neonatos y los pediátricos. Tenemos un recién nacido prematuro con diagnóstico de gastroclisis quilotórax. La gastroclisis es un defecto de la pared abdominal donde hay exposición de las vísceras afuera. Y el quilotórax es la acumulación de líquido linfático en la pleura, o sea, entre la cavidad torácica y el pulmón, ¿sí? Entonces, la indicación del paciente tiene octreolítico, ¿sí? Que se utiliza, para no hacerlo muy complejo, para el tratamiento de pacientes con quilotórax. Tiene nutrición parenteral con lípidos, también tiene indicado albúmina, también tiene una pseudoanalgesia, fentanilo milazonal, tiene indicado dopamina, que es un estimulante cardíaco, tiene vancomicina, que es un antibiótico, tiene un meropenem, que también es un antibiótico, pero es para tratar infecciones de la piel, ¿sí? Tiene una anfotericina, que es infecciones micóticas más que nada graves, y que solamente posee una vía central con un catéter con 2 lumen y una vía periférica. Entonces, ¿qué tengo que analizar del caso? Primero tengo que buscar en la bibliografía las compatibilidades. Entonces, cuando yo recojo la bibliografía, veo que tengo ciertos inconvenientes, en los cuales cuando el paciente tiene pseudoanalgesia, la albúmina y el octreoctío y la dopamina no son compatibles con la nutrición parenteral con lípidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Y por qué? Porque tengo necesidad que la pseudoanalgesia, la dopamina y el octreótido tiene que ir en función continua. Entonces, si tiene que ir en función continua, no va a poder ir con la nutrición parenteral. Entonces, ¿qué es lo que tengo que resolver? Bueno, si tengo un catéter con doble lumen, está bien. Paso la nutrición parenteral, que va a pasar en 18 horas, y que solamente la albúmina, que va también en función continua, no las va a pasar durante un día, sino va a pasar en 6 horas, ¿sí? Entonces, de las 24 horas, 18 va a ir solito la nutrición parenteral y 6 horas va a compartir con la albúmina, más el antibiótico, porque el antibiótico no va a tener problema ni con la albúmina ni con nutrición parenteral. Y por el otro lado es el octreótido, que va a ir también en función continua, va a ir por el otro lumen, ¿sí? Pero ojo que la anfotericina, dijimos que no era compatible, entonces como no tengo, la anfotericina va a ir, digamos, por un determinado tiempo, no va a ir en forma continua y no tengo otra vía, voy a hacer un previo lavado de la vida entre uno y el otro, ¿sí? Entre una medicación y el otro, ¿sí? Entre esas 6 horas que tengo libre, ¿sí? Voy a utilizar para pasar la anfotericina según la indicación médica, no es que se va a pasar en 6 horas, pero previamente voy a lavar, porque si queda resto, ¿sí? Recuerden que si queda resto de ese medicamento que se le otorga, puede producir una incompatibilidad y, y una interacción, ¿sí? Entonces hago lavado y paso la anfotericina.
Y por la vía periférica solamente lo que voy a pasar, obviamente una vía periférica que voy a poner un doble, digamos, un difusor o un prolongador, por un lado va a pasar la pseudoanalgesia en forma continua y por el otro lado la dopamina, ¿sí? ¿Por qué? Piensen que dije anteriormente que tengo necesidad de que función continua de este octreótido y de la pseudoanalgesia y la dopamina. Eso tiene función continua, o sea, las 24 horas, ¿sí? Bien. Entonces, las compatibilidades de fármaco y la nutrición parenteral, la adicción de medicamentos a la nutrición parenteral o su administración simultánea por la misma vía, ENI, no debería ser nunca una práctica habitual. ¿Por qué no debe ser una práctica habitual? Porque las mezclas de nutrición parenteral son de por sí formulaciones muy complejas, debido al gran número de componentes presentes en su formulación. La nutrición parenteral tiene proteínas, lípidos, aminoácidos, ¿sí? Se deben considerar las propiedades físico-químicas de todos los componentes de la mezcla y evaluar críticamente la bibliografía antes de incorporar un fármaco con una mezcla de nutrición parenteral, ¿sí? Perdón. Y si bien no es una práctica habitual, también hay que tener en cuenta que depende del paciente. Si es un paciente que no tiene muchos accesos, bueno, habría que evaluar si qué tipo de medicación o qué tipo de tratamiento puede ir con la nutrición parenteral, pero no debería ser una práctica habitual. Si sabemos que es un paciente grave, complejo y va a recibir distintos tratamientos, hablar de una posibilidad de colocar un catéter que tenga varios lúmenes, ¿sí? Bueno. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.